Y es con muchísimo orgullo que le damos la bienvenida a nuestra amiga y colega Ansel Checker, directora de la Dirección de Evaluación de los Aprendizajes del Ministerio de Educación de República Dominicana. Ansel, además del cargo que posee en los últimos años, garantizando que los aprendizajes sean de calidad y que los ajustes que se hagan en nuestro currículo nacional sean basados en información que cada una de nuestras niñas, niños y jóvenes nos entregan a lo largo de su trayectoria escolar, es una maestra, colega y amiga de la educación, quien ha estado durante todo el año de la pandemia muy preocupada y buscando soluciones para que la educación continúe con las garantías que el Ministerio de Educación ofrece para la población estudiantil. Invitamos a Ansel a un panel muy importante en la tarde de hoy, donde estará abordando el impacto de los aprendizajes de los estudiantes en un año de pandemia. Cómo hemos visto desde la mirada de la evaluación y los aprendizajes este proceso que han vivido nuestras niñas y niños estudiando desde sus hogares. También veremos con detalle cómo podríamos ir recuperando lo que son los aprendizajes y garantizando en los próximos años escolares una educación que siempre tenga como norte la calidad. Ansel, además de haber dedicado todos sus años de vida profesional a la educación, lo ha hecho de manera muy especial a la educación de nuestro país en República Dominicana. Para nosotros, contar con su presencia la tarde de hoy es todo un honor y muestra de su compromiso por la educación. Bienvenida, Ansel, y muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicas. Muy buenas tardes. Un placer compartir con ustedes por este medio. En este momento vamos a tratar el tema sobre la evaluación de los aprendizajes en este contexto de pandemia del COVID-19. Básicamente voy a abordar el impacto del COVID en la educación, cómo evaluar en este contexto y la importancia de la evaluación del sistema y lo que tenemos pensado en este 2021 como Ministerio de Educación. Bueno, todos hemos hablado bastante ya de la pandemia del COVID-19. ¿Cuál ha sido el impacto general en la educación? Lo primero fue el cierre de los centros educativos. De repente, millones de niños fuera de la escuela. Esto afectó toda la rutina, toda la vida de todos, de la familia, del estudiante, de los docentes. Y este cierre pues provocó diversas situaciones. La primera que quiero destacar es la pérdida del aprendizaje. Es decir, el aprendizaje no se ha podido lograr como estaba previsto. El currículum no se pudo desarrollar. Y sobre esto voy a abundar un poquito más porque es el punto central. La pandemia también ha generado lo que se llama abandono. Lamentablemente muchos estudiantes han desertado, han abandonado la escolaridad, a veces por situaciones económicas, de precariedad económica, se han tenido que poner a trabajar. Y también ha estado lo que se llama como el abandono silente, es decir, los estudiantes están matriculados, pero realmente están ausentes. Ha sido muy difícil el contacto y mantener una comunicación con ellos. Otro impacto importante es la situación socioemocional. Todos sabemos que esta pandemia ha afectado la parte social, la parte emocional, en el sentido de ahora tenemos mayor depresión, mayor ansiedad, mayor estrés, mayor angustia, y esto evidentemente pues ha afectado no solo a los estudiantes, sino a las familias y los propios docentes, y no es un tema menor. Luego tenemos el incremento en las brechas. Las diferencias se han incrementado entre zonas rural, urbana, pobres, ricos. Realmente hay una gran desigualdad. En una palabra, el COVID-19 ha provocado un retroceso en todos los avances educativos que hasta el momento habíamos logrado. ¿Y cuáles han sido las estimaciones de la crisis educativa para América Latina y el Caribe? Sabemos que es una crisis educativa mundial,
pero vamos a ver específicamente en nuestra región. Según el último informe del Banco Mundial, Actuemos Ahora, esta situación ha provocado un aumento en lo que se llama la pobreza del aprendizaje en un 20%. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si antes de la pandemia, que ya teníamos una crisis, que ya teníamos una región desigual y con baja calidad, el porcentaje de niños al final de la primaria que no comprendía un texto era de un 51%, se estima que después de este año de pandemia aumentará a un 62.5%. Asimismo, el porcentaje de estudiantes en secundaria que no alcanza el nivel mínimo de rendimiento, de desempeño, aumentará de un 55 a un 71% en el dato de PISA. Pero esta situación es peor para República Dominicana, porque República Dominicana ya tenía como inicio, antes de la pandemia, a un 79% de los estudiantes por debajo del nivel 2 en el estudio PISA. Y se estima que después de esta pandemia ese porcentaje pudiera crecer a un 93%. Esto también significa que se ha perdido el equivalente a más de un año de escolaridad en términos de aprendizaje. Se ha ampliado la brecha, como dije, entre estudiantes, la desigualdad mayor, se estima más de un 12%, se ha aumentado o se estima que aumentará la deserción un 15%, estamos hablando de más de 250,000 niños fuera, ¿no? Que van a presentar una situación social, ¿no? Muchos de ellos en las calles. Nosotros, de hecho, en República Dominicana tenemos una situación de un gran abandono en el nivel inicial. Entonces, esos primeros 5 años que se consideran importantes, determinantes en la educación, pues ahora tenemos muchísimos niños que este año no asistieron al nivel inicial. Otro estudio también nos estima, de una reducción en un 20% de los estudiantes que culminan la secundaria. Entonces, ya teníamos un rezago ahí. Imagínense lo que es aumentar y que tantos estudiantes no concluyan y por tanto no puedan desarrollar las competencias y habilidades básicas para desempeñarse con éxito en la sociedad. La pandemia va a tener un efecto no solo ahora, sino a mediano y largo plazo. Se habla hasta de un impacto intergeneracional y esta situación en educación va a repercutir en el aspecto social, en el aspecto económico, en todo el aspecto de nuestras vidas. Quiero ponerlo así de dramático, porque la realidad es que estamos ante la mayor crisis educativa mundial de la región y en particular de nuestro país. Ese es el impacto tan grande que ha tenido el COVID y es por eso que muchos organismos y muchas instituciones hemos estado hablando de hay que tratar de reintegrarnos, de volver a la escuela, de poco a poco reabrir para ver cómo podemos mitigar la situación. Claro, el país hizo un plan para mitigar esta situación, como muchos países, el plan de Aprendemos en Casa, que cuenta con el apoyo de la familia, se capacitaron los docentes rápidamente, se hizo una priorización curricular, se dispusieron cuadernillos, clases en televisión, en radio, el celular, el WhatsApp se usa bastante, las computadoras, las plataformas. Todo esto se ha tratado de hacer con mucho esfuerzo y también con muchas limitaciones. Pero ¿cómo damos seguimiento a los aprendizajes? ¿Cómo damos seguimiento al bienestar de los estudiantes ya a más de un año con las escuelas cerradas? Este es el gran desafío. Y quiero pasar a dar algunas orientaciones desde el Ministerio sobre cómo valorar estos aprendizajes. ¿Qué es lo primordial? El contacto y la comunicación sistemática con los estudiantes y sus familias, ahora que todavía estamos en una educación no presencial, tratando poco a poco de volver a retomar cierta normalidad, que sabemos que va a ser complejo. Pero es muy importante que el docente conozca la situación del estudiante, de su familia, los recursos que tiene, las limitaciones, las condiciones, que sepa cuál es su realidad, para desde ahí poder trabajar. Fundamental diagnosticar
la situación de cada estudiante, del grupo en relación a los aprendizajes, saber cuáles son las habilidades y conocimientos que posee, cuáles son sus saberes previos al inicio de cada tema que se va a tratar en cada curso. Y para eso, pues el docente tiene que preparar una serie de instrumentos, de dinámicas, de ejercicios que le permitan identificar el desempeño en relación a las competencias básicas. Y es importante destacar lo básico, porque no vamos a abordar obviamente, todo el currículum, sino que tenemos que centrarnos en lo fundamental. Y este diagnóstico es lo que nos va a permitir adecuar la planificación y las estrategias de enseñanza de acuerdo al contexto, a la situación y a las necesidades del grupo de estudiantes. Es muy importante identificar los que están en rezago escolar, en rezago severo, los que no han logrado aprendizajes mínimos. Y para ellos va a ser necesario tener encuentros con pequeños grupos, uno a uno, para darle apoyo. Encuentros que pueden ser virtual, pero que idealmente deben ser presencial en pequeños grupos para saber cómo están y cómo adecuarnos a su realidad y poder responder efectivamente. En este proceso de valoración formativa, de evaluación, tenemos que ver la evaluación como un instrumento que nos va a permitir conocer cómo está el estudiante y poder ayudarlo en su proceso, no como algo punitivo para solo poner una calificación. Tenemos que valorar los procesos de aprendizaje tomando en cuenta, como dije anteriormente, la priorización curricular, lo que son habilidades básicas, la planificación que se haya hecho las actividades, los recursos, las clases que se han dado en televisión, los cuadernillos, todo eso tenerlo en cuenta en este proceso y utilizar las distintas estrategias que desde ya se plantean en el currículum nuestro para cada nivel educativo, ¿no? Adecuándolo a la realidad que tenemos. Y en este momento lo fundamental es retroalimentar al estudiante. Es decir, la evaluación se debe hacer, esa valoración, para devolverle al estudiante cómo está, poderle indicar cómo puede mejorar, aclarar lo que no entendió. Esta parte de retroalimentación es fundamental, siempre y ahora más que nunca. Y en esas actividades que planeemos nosotros o que vienen dadas en el cuadernillo, pues ir identificando cuáles son esas competencias, cuáles son esos indicadores que podemos valorar a través de las evidencias de los estudiantes. Es muy importante proporcionar criterios claros a ellos de evaluación y, de nuevo, programar espacios de interacción con grupos pequeños que nos permitan poderle dar un apoyo, un refuerzo a los estudiantes, ir valorando su participación a pesar de las muchas limitaciones que algunos de ellos tienen. Específicamente voy a nombrar algunas evidencias, productos que podemos tener aún estando a distancia para ir valorando el proceso de los estudiantes. Los estudiantes pueden enviar videos mostrando el desempeño de alguna tarea o alguna ejecución. Pueden enviar sus presentaciones, ya sea por video, por audio o mediante la plataforma, en una plataforma interactiva. Sus tareas, las tareas que le ponga el docente, sus trabajos, ya sea que lo envíe físicamente a la escuela o que lo envíe a través de fotos. Trabajos escritos, distintos tipos de texto. Tiene que escribir un cuento, un ensayo, una carta, investigaciones, las puede remitir. Los proyectos, en este momento es ideal tener proyectos integrados de varias áreas curriculares. O sea, si estamos trabajando prevención de enfermedades, de ciencias naturales, podemos ahí mismo también entrar lengua española, porque podemos poner a los estudiantes a crear un boletín informativo o un afiche para una campaña de prevención. En fin, podemos integrar varias áreas en proyectos. Podemos también valorar a través de las cosas que hacen los estudiantes, los artefactos, que lo pueden enviar físico o por medio de una foto. Famosa un modelo de una casa que se pide y muchos estudiantes se han involucrado en eso. Hay diferentes modelos, maquetas que pueden hacer para evidenciar algún proceso de aprendizaje.
Están obviamente los ejercicios, quizzes, pruebas, se pueden hacer utilizando distintas plataformas como Moodle, Classroom, en fin, y todas las interacciones que se pueden hacer también usando además plataformas, Zoom, Meet, etcétera, ¿no? Y todo esto lo vamos a poder valorar elaborando rúbricas, ¿sí?, que nos puedan indicar, por ejemplo, si el niño hizo una carta, puedo hacer una rúbrica donde primero me doy cuenta, puntuación mayor, si tiene la fecha, el saludo, el cuerpo, la despedida, todas las partes, ¿no? Y si luego otra valoración, si tiene 3 de 4, 2 de 4, pero la idea es retroalimentar al estudiante. Listas de cotejos, pruebas, autoevaluación que el estudiante haga a través de fichas, a través de llevar un diario. Y aquí sugerimos mucho, o sea, es muy importante tener un portafolio del estudiante, ya sea físico o digital, para poder ver sus trabajos, poder ver su evolución, poder retroalimentarlo y apoyarlo. Ese es el propósito de la evaluación. Y finalmente, en esta parte quería pues avisarles, el Ministerio está preparando un registro digital que se pondrá en el CIGERT, en el sistema de gestión, donde va a estar por cada grado, se generará una planilla con los indicadores del logro y que el maestro pueda registrarlos. Se ha previsto la modificación de los periodos, limitándolo a 3, a un registro de un primer periodo en enero, un segundo periodo en abril y un tercer periodo en julio. Y esto, obviamente, los docentes ya han registrado, o porque tenían un registro físico de año pasado, o porque descargaron el registro y lo imprimieron, o porque usaron un cuaderno. Esto es absolutamente válido. Solo se va a poner esta herramienta a disposición para que pueda quedar digital este registro que se ha venido haciendo y que se pueda luego compartir con las familias, como muchos ya de hecho lo han realizado. También está disponible ya un registro para monitorear esta educación no presencial, es decir, que el docente pueda informar cómo ha sido el contacto con el estudiante, cómo ha sido su participación, qué recursos ha utilizado, a cuáles ha tenido acceso, ¿no? Eso va, si ha podido utilizar los cuadernillos, eso va a permitir pues tener información de cómo va este proceso. Como dije, es muy importante el seguimiento continuo a pesar de las limitaciones que tenemos. Y finalmente quiero tratar sobre la importancia de la evaluación del sistema educativo. Desde la Dirección de Evaluación de la Calidad, nosotros evaluamos el sistema, no a los estudiantes. Lo hacemos a través de los estudiantes, pero el objetivo es evaluar cómo está el desarrollo del sistema. ¿Y para qué? Para poder identificar los aprendizajes que han logrado los estudiantes. Este es el objetivo y la misión principal de la escuela. Poder medir la equidad, cómo está la desigualdad, las diferencias entre grupos, medir el impacto o el efecto de algunas políticas y orientar la toma de decisiones de las políticas educativas fundamentándonos en evidencia, en datos, no en opiniones. Y la evaluación sirve para apoyar a quienes más lo necesitan, poder identificarlos mejor. Lo más importante es usar los resultados de la evaluación para mejorar. Eso a nivel del aula y a nivel del sistema. Por ese motivo, pues, en el 2021 tenemos previsto algunas evaluaciones en este primer semestre, es decir, hasta junio voy a hablar. Algunas son pilotos, del Estudio Internacional de PISA, piloto en sexto de secundaria, en sexto de primaria. ¿Qué es un estudio piloto? Es un estudio para probar nuevos ítems que pudieran ser utilizados en un futuro, en futuras evaluaciones. ¿Y esto para qué? Para poder saber si los ítems se comprenden, si son pertinentes. Entonces, estos pilotos no conllevan ningún resultado, ningún informe. Es para un análisis interno que nos va a permitir
en un futuro pues elaborar mejores pruebas y poder poner ítems que funcionen de acuerdo a los análisis que hayamos hecho. Y la evaluación que sí tenemos prevista es la evaluación en tercer grado de primaria en el mes de junio. Es una evaluación de lectura y de matemática y que además incluye cuestionarios a docentes, directores y familia para justamente recoger información sobre cómo ha sido el proceso de este año. Y eso nos va a permitir pues conocer más profundamente ese diagnóstico de aprendizajes y al mismo tiempo cuál ha sido la realidad y las condiciones sobre las que se ha desarrollado este año escolar. Esta evaluación de tercero va a ser muestral, no censal como en otros años, no es de todo el mundo, sino de una muestra representativa nacional. Por ende, no va a haber resultados a nivel de escuela, ni de distrito, ni de regional. Lo que va a hacer es un informe general nacional. Estas evaluaciones diagnósticas ustedes saben que no tienen consecuencia para el estudiante ni para el centro, y en este caso, como dije, es una muestra general, por lo tanto no daremos resultados por centro educativo, pero sí nos va a permitir tener una idea de cómo estamos y ver si esas estimaciones que yo mencioné al principio, qué tan cerca están de la realidad, si estamos mejor o no, o es como se está previendo. Y para concluir, voy a hacer estas consideraciones finales, compartirlas con todos ustedes. Nosotros necesitamos información para responder cómo ha afectado efectivamente el COVID-19 la educación de nuestro país, qué tanto se ha perdido, cómo sabemos si las medidas tomadas han podido mitigar de alguna manera estas pérdidas de aprendizaje o el impacto socioemocional de la pandemia, hasta qué punto han podido mitigar esto, qué han aprendido los estudiantes, que han tenido acceso distintos, desiguales a los recursos, y cuán efectivo ha podido ser el plan, qué podemos hacer para recuperar estos aprendizajes, para motivar a los estudiantes, para recuperar a los estudiantes que vuelvan a la escuela con entusiasmo, a los docentes, y que podamos realmente recuperar mucho de lo que se ha perdido. Sin datos andamos a ciegas. Y por eso es que es tan importante este proceso de valoración, de evaluación. Y necesitamos para ello la colaboración de todos, para poder hacer un buen diagnóstico y poder tomar medidas efectivas. Veamos la evaluación como una herramienta para mejorar, tanto en el centro educativo como a nivel de sistema. Y mantengamos la esperanza, así como esa imagen donde se ve una flor en un desierto, pues que todos podamos florecer a pesar de las adversidades. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Ansel, por tu intervención y por todo este esfuerzo que se está haciendo desde el Ministerio de Educación, desde la dirección que está a tu cargo. Nos quedamos con muy valiosos mensajes y aportes. Tenemos toda una comunidad conectada, alrededor de 800 personas esta tarde están viendo de manera simultánea todas las presentaciones, en particular esta que nos acabas de ofrecer, y evidentemente tienen muchas inquietudes y preguntas, pero también agradecen, y quiero repetirlo, lo han escrito, agradecen las informaciones puntuales y las recomendaciones que ofreces sobre la evaluación. Te agradecemos también que nos visites en nuestra casa y apoyes este espacio que hacemos juntos para crecer y seguir construyendo nuestra educación y la recuperación de esos aprendizajes. Nos quedamos con algunas ideas muy claras que das, sobre todo con ese mensaje de cierre, que tengamos esperanza y que confiemos en que los procesos de evaluación son para ir fortaleciéndonos y mejorando en términos de calidad. Hay muchísimas preguntas, vamos a hacer algunas por el tiempo que tenemos. Llamó mucho la atención que comentas, sobre todo porque al dar las orientaciones, pues también comentas que en el CIGER pues se colocará un recurso para que los docentes puedan dar ese seguimiento cercano que mencionas. Preguntan que desde cuándo va a estar disponible, que si los maestros van a tener alguna orientación
para poder saber utilizarlo, descargarlo? ¿Cómo funcionaría? Bien, en el CIGER hay uno que entiendo que ya está disponible, es como una especie de ficha registro, donde se puede, el del CIGER lo tienen que descargar, entregarlo al docente, para que el docente pueda registrar, por ejemplo, si pudo contactarse con el estudiante, si el estudiante pudo entregar su producto del cuadernillo, si pudo participar, qué recurso utiliza. Entiendo que ya está disponible esta parte en el CIGER. Lo que no está disponible aún, y esperamos que esté ahora en abril, es el registro de grado digital, ¿no? Donde ahí el CIGER va, o sea, del CIGER se va a poder descargar una especie de planilla por grado, por sección, o sea, ya eso va a estar precargado con los indicadores de logro priorizado para que el docente pues pueda hacer el registro, ¿no? Decir si el estudiante está en proceso, iniciado, bueno, dependiendo del nivel educativo. Y entonces luego que lo llene, lo entrega para la subida de nuevo al CIGER, de manera que quede ya digitalmente y a disposición. Bien, excelente. Creo que con eso queda aclarada esa duda. En esa misma línea preguntan, Ansel, muchos docentes del nivel primario que tenemos acá conectado, algunos de primer ciclo, otros de primer ciclo de secundaria, pues preguntan que hay algunos estudiantes que recibieron el material que el Ministerio de Educación distribuyó, pero que los docentes no han podido contactar al 100% de los estudiantes en este periodo tan crítico que hemos vivido. Entonces se preguntan qué podemos hacer con un estudiante que no pudo ser contactado todo el año escolar, aunque se le entregó el material, pero no pudieron evidenciar que hubo algún nivel de avance. Yo creo que de cara a todo esto, pues mantener la esperanza, aunque se haga a veces un poquito difícil, es como la bandera que debemos llevar, porque creo que debemos prepararnos también de cara a esta reapertura que estamos programando y cómo nosotros podemos apoyar ese proceso, creo que distinto a cualquier otro año escolar de nuestra vida como docentes, en el cual en el marco de un año se iniciaba y se cerraba un proceso, pero ahora mismo, ¿qué recomendaciones tú podrías tener? Porque vamos a empezar a recuperar a los estudiantes con la reapertura y van a estar a niveles muy diversos. Y esa es justo la pregunta, ¿qué hacemos con uno que sí completó, uno que no completó? No va a haber pruebas este año estandarizadas, mencionas que la de tercero sí, pero a nivel muestral y diagnóstico. ¿Qué recomendaciones le damos a los docentes para poder retornar, recibir a los estudiantes y manejar esa diversidad de niveles en términos de entregas de los materiales, pero también de los mismos aprendizajes? Sí, mira, es muy cierto lo que has mencionado. Siempre en un aula hay diversidad, pero ahora por la pandemia esa diversidad ha incrementado grandemente en el sentido de que tenemos muchos estudiantes en distinto nivel, ¿no? O sea, no es lo mismo un estudiante que su familia ha podido apoyarlo o que ha tenido un equipo, una conectividad, o unas facilidades, a otro que no es así. Y hemos tenido esos inconvenientes y el maestro va a tener que enfrentar esa diversidad. Nosotros, por ejemplo, he visto en zonas rurales a maestros yendo a las casas de los estudiantes para poder, porque no habían podido contactarlos, porque no tienen WhatsApp, porque no tienen teléfono. Y ellos han tenido que ir a la escuela, a la casa, para ver cómo está el estudiante. A ese nivel ha llegado el esfuerzo de muchos docentes. Y lamentablemente hasta allá es que tenemos que llegar. O sea, va a haber que buscar a los estudiantes para volver a traerlos. Y la esperanza es que poco a poco, cuando puedan volver a las aulas, se puedan hacer estos pequeños grupos o aún de otra manera, pero pequeños grupos donde el maestro pueda diagnosticar bien y pueda darle el apoyo específico que necesitan, porque va a encontrar, bueno, ahora, por ejemplo, en tercer grado, va a encontrar estudiantes que no saben leer y estudiantes que saben leer.
Entonces va a tener que enfrentar y ponerse con ese grupo que no sabe, a darle un apoyo muy específico de trabajo, así, casi uno a uno con esos niños, y luego y ver cómo el otro, cómo le da apoyo a los demás. Vamos todos a trabajar como en un multigrado, yo pienso, en este momento. Pero es muy importante esa comunicación, porque tenemos que recuperar, yo hablaba de recuperar los aprendizajes, pero es recuperar al estudiante, porque la verdad que algunos se nos han perdido. Y eso es grave, grave para el desarrollo del país. Entonces es un gran esfuerzo que hay que hacer ahora. Gracias, Ansel. Yo creo que muchas de las preocupaciones de la audiencia van por esa línea. Dice cosas muy clave que me llevan a pensar que, bueno, cada uno de nosotros como comunidad educativa y como cuerpo docente, pues poner la mirada en profesionalizarnos en este momento como unos perfiles docentes distintos, que tenemos que buscar unos recursos distintos a los que teníamos antes para poder gestionar esto, que es bueno que tengamos claro que no va a pasar en el primer trimestre de la vuelta, sino que es un proceso de mediano a largo plazo que debemos programar para la recuperación, que tampoco podemos pretender que sea automática, porque como bien dices, hay una diversidad en los perfiles de nuestros estudiantes y han tenido una diversidad de apoyos que evidentemente la escuela no ha podido tener ningún tipo de garantía o control desde los diversos espacios y contextos donde se han estado dando los aprendizajes desde los hogares. Es decir, que si lo vemos como oportunidad, pues también como docente tenemos el momento de gestionar un proceso distinto, partiendo del diagnóstico que mencionas e ir buscando estrategias para poder apoyar todos los procesos. Hay una pregunta que nosotros estamos seguros que te hacen continuamente y que a pesar de que se hace todos los años, en este año de manera especial, hay mucha preocupación por las pruebas nacionales, ya que el año pasado escolar, pues no se tomaron las pruebas nacionales por razones que todos conocemos y se preguntan, nos han preguntado varias veces en el chat, primero que si habrá pruebas nacionales, segundo que si todos van a promoverse, porque como ya tenemos vamos a decir, el antecedente de que el año escolar pasado hubo una promoción, vamos a decir, automática, la comunidad educativa que nos llama la atención, que son nuestros propios docentes, quieren saber y probablemente incluso para poder orientar a las familias sobre por dónde andan esas decisiones para este año escolar. Quiero puntualizar algo que tú señalabas. Yo creo que este es un año complejo y va a requerir de nosotros respuestas distintas, o sea, innovar. Y por eso también el ministerio amplió el año escolar. Ustedes saben que el año escolar siempre terminaba junio, algunos hasta final de mayo, ahora se amplió a julio para dar más oportunidad justamente a recuperar los estudiantes, a trabajar lo mínimo, lo básico. Como dije, no nos enfoquemos en trabajar todos los contenidos curriculares, no es posible. Tenemos que enfocarnos en habilidades básicas, de lectura, de comprensión lectora, de escritura, de matemática, o sea, cuestiones básicas que podemos trabajar de distintas maneras, ¿no? En proyectos, etcétera. En relación, yo pienso, el ministerio hará en su momento una resolución para tratar algunos temas que todavía están pendientes en este cierre del año escolar e inclusive inicio del año escolar siguiente, ¿no? Porque tal vez haya que pensar algunos programas de nivelación, o sea, algunos otros procesos. Pero siempre con la idea de lograr la permanencia del estudiante y la continuidad en su proceso de aprendizaje. En relación a las pruebas nacionales, aunque nosotros como dirección estamos trabajando en las pruebas nacionales para adecuarlas a lo que ha sido prioritario, etcétera, pero la decisión es una decisión del Consejo Nacional de Educación. Entonces hay que esperar. Y eso también en relación a otras decisiones que probablemente se van a tomar más adelante. Pero me gusta que se quede la idea de que nosotros como comunidad educativa tenemos que hacer el mayor esfuerzo para lograr que los estudiantes aprendan lo más posible, porque esto va a tener un impacto en sus vidas
Y no es una cuestión de prueba, es que va a tener un impacto en su futuro, es que va a tener un impacto en futuras generaciones si nosotros no hacemos ese gran esfuerzo de lograr lo máximo que podemos en esa circunstancia, no acomodarnos. Claro, yo sé que nadie está cómodo, al contrario, todos muy incómodos, pero no querer facilitar completamente todo, o tener esta mentalidad, bueno, al final todo no importa. No, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo porque eso va a tener repercusión en el desarrollo de las competencias y el futuro de los estudiantes. Muchísimas gracias, Ansel. Yo creo que tu respuesta es mejor de lo que esperábamos, incluso mejor de lo que yo esperaba, porque es poner la atención en un momento de crisis como el que vivimos en lo que importa, que es, has mencionado, la permanencia y la continuidad, incluso por encima de la calidad de los aprendizajes, que sabemos que tenemos que retomar ese tema desde que nos reorganicemos, porque es prioridad y como educadores lo sabemos, pero en este momento ante la crisis, pues bueno, recuperemos a los estudiantes, tenerlos cerca, garantizar que continúen, que mantengan su motivación hacia lo que es su proyecto educativo, pero sobre todo el hecho de que se vayan recuperando los aprendizajes progresivamente y que el aprendizaje sea el centro de nuestro interés y el foco de nuestra acción, más que los temas, vamos a decir, formales de evaluación, de reporte de notas, de promoción, porque es un año atípico, como bien dices. Tenemos que salirnos tal vez un poquito de la estructura habitual y poder dar cabida a que hemos tenido un año distinto y debemos ir reorganizándonos. Yo creo que con esto vamos cerrando este espacio de esta jornada que tenemos toda la tarde. Me quedo y quiero compartir, reiterar informaciones que nos das, evaluar no para catalogar al estudiante en una calificación, sino para que a través del estudiante podamos tomar mejores decisiones, tomamos la nota de lo que dijiste, que evaluamos es al sistema, no a los estudiantes, lo hacemos a través de los estudiantes. Te tomé la nota perfectamente porque es la mejor manera de entenderlo y de hecho descargar un poco la responsabilidad de esa calificación del estudiante, cuando en realidad eso es información que se nos ofrece para la mejora continua que el sistema está comprometido a tener. Repetimos, garantizar como comunidad educativa la vuelta a la escuela, la permanencia y la continuidad y mantenernos en constante observación. Todas esas estrategias que nos ofrecen nos permiten a los educadores estar muy cerca del proceso de los estudiantes por cualquier vía. Y este año hemos aprendido que hay muchas formas de estar cerca del estudiante, adicional a la tradicional y acostumbrada del día a día en la escuela. Nosotros pretendemos con este espacio desde ayer, pues levantar esa bandera de que volvemos a los mismos planteles educativos que cerramos, pero no volvemos a la misma escuela. Volvemos a una escuela renovada, donde ya pusimos en prueba tantas cosas, hemos sido resilientes, los docentes, como bien tú dices, han sido muy recursivos, se han desplazado, han expresado su responsabilidad y compromiso hacia la educación, y eso es un llamado hacia esa escuela diferente que nos debe recibir en lo adelante. Ojalá que sea muy pronto, que cada educador esté con su grupo de estudiantes, con todas las medidas de precaución, pero ya de manera directa. Te vamos a pedir, Ansel, que en un minuto pues nos dejes un mensaje a la audiencia ya como cierre de este espacio y para mantener la esperanza que tú mencionabas. Bueno, muchas gracias nuevamente por este espacio y gracias a todos los que están participando porque sé que es un gran esfuerzo. Creo que mi mensaje central, y lo voy a repetir, es que veamos la evaluación como una herramienta para mejorar y como una herramienta que nos permita hacer un buen diagnóstico de, en el caso del docente, de su estudiante, en el caso del ministerio, del sistema, un diagnóstico que nos va a permitir tomar medidas más efectivas, que pongamos en el centro al estudiante, que pongamos en el centro su bienestar y sus aprendizajes, todo lo que podamos hacer para garantizarle que él pueda continuar su desarrollo integral. Y finalmente, reiterar que tenemos que mantener ese esfuerzo, ese compromiso y ese trabajo de equipo, en colaboración, todos juntos, porque todos queremos florecer
en medio del desierto. Muchísimas gracias, Ansel, y con esto despedimos este espacio y continuamos con una agenda muy rica para seguir fortaleciendo y apoyando a la comunidad educativa para el regreso a la escuela. Buenas tardes, Ansel, y mil gracias por tu apoyo. Gracias.